Ya. Buenos días para todos y todas. Qué gusto tenerles acá. Hoy tenemos un evento muy importante que es la socialización de los lineamientos para el abordaje integral de comportamiento suicida en lo que es la región SICA, Centroamérica y República Dominicana. Agradecemos muy amablemente a la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana por el apoyo y también al Grupo Técnico de Salud Mental, y también le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, el doctor Edison Rodríguez, y también representando a la presidencia pro tempore a Margaret Medina, la licenciada Margaret Medina, a quien le vamos a dar la palabra en este momento para poder iniciar el evento. Adelante, Margaret. Margaret, ¿nos escuchas? Denos un momentito para ver qué pasó con Margaret. Ella al parecer está teniendo dificultad para entrar. Denle un segundito. Gracias. Bueno, mientras tanto les voy a comentar un poquito sobre estos lineamientos, cuál fue el proceso. Los lineamientos se desarrollaron a través del trabajo del Grupo Técnico de Salud Mental durante aproximadamente 4 presidencias pro tempore, es decir, que muchos países, en realidad los 8 estados miembros del SICA formaron parte de este proceso, y también contamos con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud a través de la doctora Carmen Martínez. Entonces, la idea de la presentación de hoy es que con el apoyo, ¿verdad?, de los ministerios de salud y secretarías de salud se pueda trabajar de una forma más local y nacional el comportamiento o la prevención más bien de la conducta de riesgo suicida. Entonces, realmente es un trabajo que ha llevado mucho tiempo. El documento es uno, pero tiene aportes desde los países de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, también Panamá, y también, por supuesto, República Dominicana. Entonces, realmente es un documento que era necesario hacerlo porque no todos los países tienen las directrices eh, o las directrices más adecuadas a la realidad de cada localidad. Entonces, eso fue lo que hicimos. Pero bueno, para no atrasar la agenda y viendo que ya tenemos aquí al doctor Edison Rodríguez, él fue invitado por la licenciada Margaret Medina para contarnos un poquito sobre el panorama internacional que tiene la conducta suicida y cómo, ¿verdad?, desde nuestras realidades podemos trabajar en la prevención de estos trastornos mentales y específicamente de la conducta de riesgo suicida. Entonces, doctor Rodríguez, le damos el uso de la palabra. Si gusta, esto lo iba a hacer Margaret, pero me imagino que tuvo inconvenientes. Entonces, nos habla tal vez un poquito de usted, de su práctica, su experiencia, y previo a esto ya nos comenta pues el panorama internacional. Así que adelante, doctor Edison, y muchísimas gracias por aceptar la invitación esta mañana. Adelante. Claro, muchísimas gracias, Cintia. Para mí es un placer. Sí, Margaret me dijo hace poco tiempo relativamente que deseaba que yo participara de esta actividad y les diera como un preámbulo. Y más que hablar sobre el panorama internacional en cifras, entiendo que los medios de comunicación y nosotros que estamos involucrados en la salud mental, pues estamos constantemente expuestos a cuáles son las cifras y la frecuencia en la que ocurre este fenómeno. Quise ver el propio documento y discutir o conversar desde la perspectiva del psiquiatra infanto-juvenil y de adultos los principales lineamientos o ideas centrales del documento. Yo soy el doctor Edison Rodríguez, soy médico psiquiatra, infanto-juvenil y de adultos también. Actualmente me desempeño a nivel público como director del Centro de Atención Integral a la Discapacidad, su sede es Santo Domingo Oeste.
El Centro de Atención Integral a la Discapacidad es la más grande iniciativa pública gubernamental de asistencia a discapacidad que comprende tres condiciones principalmente: el síndrome de Down, el autismo y la parálisis cerebral. En la práctica clínica privada, pues atiendo población tanto pediátrica como adulta. Y como les mencionaba anteriormente, quise discutir un poquito más allá de la parte clínica, los conceptos, clasificaciones. Quise discutir como la perspectiva del psiquiatra infantil. La perspectiva del psiquiatra infantil, entendiendo las ideas centrales del documento que presentamos el día de hoy, empezando con el hecho de que la conducta suicida se entiende como un fenómeno multifactorial. ¿Qué importancia tiene esta idea central? De que no solamente debemos segmentar o debemos atomizar la conducta suicida, debemos entender la conducta suicida como un continuo. De hecho, en los últimos eventos científicos a los que he tenido el placer de asistir a nivel nacional e internacional, se trabaja mucho esa idea del continuo de la conducta suicida. Tenemos algo que empieza a instalarse desde diferentes trastornos psiquiátricos reconocidos. Es algo que no es exclusivo del trastorno depresivo mayor, como algunos podrían entender. Y tenemos el fenómeno de la conducta autolesiva y de ciertas instancias de pensamiento de muerte como un hallazgo natural en el desarrollo del individuo. Aquellos que recuerden a los clásicos recordarán el instinto tanatológico descrito por Sigmund Freud, ese deseo del ser vivo de encontrar su fin, tanto como de disfrutar y de encontrar el placer y la vida. Entonces, decía otro de los grandes, el señor Jung, que debemos dominar todas las teorías, debemos dominar todas las técnicas, pero al momento de acercarnos al sufrimiento humano, a la angustia de otra persona, debemos ser precisamente eso, debemos ser un ser humano. Resulta, y esto lo comparto desde la perspectiva muy personal propia del ejercicio clínico como psiquiatra, resulta extremadamente angustiante. Resulta extremadamente angustiante para aquel que no tiene ese nivel de compromiso en su esperanza, en su visualización del futuro, poder entrar en contacto con este tipo de conductas, sobre todo en el contexto de jóvenes que están hoy en día sumidos en una dinámica bastante difícil de hiperexposición de su intimidad e hiperexposición a todos los sucesos negativos y los temores existenciales que comparte la humanidad en este momento. Entonces, para mí esa es la esencia y ya me parece que Margaret se nos pudo unir. Sí, tuvimos un problemita técnico y ya se nos está conectando. Déjame Sí, ver si... excelente. No, se nos unió. Yo mismo le di a admitir. Perfecto, pues ya tenemos la presencia de Margaret con nosotros. Disculpe, Entonces, verdaderamente tuve un inconveniente con mi correo, nunca llegó el enlace, entonces tuve que hacerlo con el correo personal. Me disculpo. tranquila. Entonces, hablábamos de esa multifactorialidad del suicidio, de entenderlo como un continuo, como algo presente en la vida de los individuos que padecen no solamente de trastornos mentales, sino también de situaciones de precariedad social, económica. Pero también debemos pensar en la respuesta que se le debe de dar. Debemos pensar en el abordaje y la necesidad de que este abordaje sea lo más intersectorial o integral posible. En la práctica, en la teoría esto resulta mucho más fácil que en la práctica, sobre todo tomando en consideración las diferencias en cuanto a valores, en cuanto a formación académica, formación cultural entre los diferentes actores en la vida de cada persona. Pero si hay algo muy importante que a mí me gustaría resaltar, aprovechar esta plataforma para resaltar, es la necesidad de que nosotros dejemos de psiquiatrizar las conductas, dejemos y promovamos, y eso es algo que entiendo, estos lineamientos promueven.
promovamos el rol de la generalidad del individuo en el mantenimiento de la salud mental. Y más allá de promover el concepto de salud mental como algo diferente o separado de lo que es la salud global del individuo, nosotros debemos fomentar la salud del individuo como un eje total, un eje completo. Eh, Todos los presentes que participan del proceso de salud mental, que prestan servicios en salud mental, que desarrollan políticas públicas en torno a salud mental, saben las consecuencias o han tenido exposición a las consecuencias de psiquiatrizar las conductas y lo precario que los sistemas de salud tratan de manejar desde el punto de vista muchas veces muy estructurado, muy farmacológico, muy asistencial, lo que es la angustia humana. Entonces, quizá hay mucho que nosotros podemos hacer desde la perspectiva del profesional, pero hay muchísimo más que nosotros podemos hacer desde la perspectiva del individuo, nosotros igual como individuos y como actores sociales. Está de más resaltar la importancia de la detección temprana. De hecho, eso es uno de los elementos centrales de los lineamientos que presentamos el día de hoy. Y esto se puede ver desde diferentes formas o se puede manifestar de diferentes maneras. Podemos pensar quizá en la capacitación de los médicos generales. Podemos pensar quizá en establecer una rigurosidad de tamizaje de riesgo suicida, pero también podemos pensarlo como una capacidad mínima de todo profesional que se involucra con el proceso de salud del individuo para entender y detectar señales de alarma. Señales de alarma que podrían condicionar una derivación oportuna, un acercamiento oportuno, sobre todo ante la realidad de nuestros países latinoamericanos viviéndolo desde la perspectiva del psiquiatra, tenemos la necesidad de formación de más personal especializado en psiquiatría. Esa es una situación que no solamente es pertinente para República Dominicana, tenemos relativamente pocos psiquiatras para la población que estos pueden manejar. Entonces, ahí radica mucho la importancia de que todos los actores involucrados en el proceso de salud no necesariamente dominen todos los cuestionarios o dominen todos los protocolos, pero sí tengan una serie de lineamientos mínimos y de capacidades específicas para poder detectar estas señales alarma. Algo muy importante también a entender y que afecta mucho el panorama internacional y particularmente el panorama local latino de la conducta suicida son los elementos culturales asociados y la cultura que caracteriza a la población latina en cuanto a sus relaciones interpersonales, el sentimiento de comunidad, la formación de comunidades. El latino y ahí el dominicano brilla por su desempeño en ese sentido. Nosotros somos no solamente muy acogedores, somos muy hogareños, somos muy familiares. Eso, como muchas otras cosas en el panorama de salud mental o en el ejercicio de la psiquiatría, puede constituirse como factor de riesgo, tanto como factor protector. Entonces, es necesario no solamente trabajar el conocimiento técnico y la capacitación técnica, sino también desarrollar estrategias e involucrar a los medios de comunicación que se han convertido verdaderamente en hacedores o destructores de estabilidad en torno a la sociedad. La manera como se manejan y eso es también uno de los ejes centrales, vamos a decir, o de las ideas que más resaltan de este documento, es la evitación de la propagación del daño que hacen los medios de comunicación y que se alimenta de ese sustrato de funcionamiento cultural y de las sociedades y de las comunidades. Todo lo que vemos a diario con el sensacionalismo, la búsqueda de la permanencia, de la persistencia en redes, no solamente por individuos, sino también por los medios de comunicación que en vista de toda la revolución tecnológica que nosotros hemos vivido en las últimas décadas, para tratar de mantenerse relevantes, los medios de comunicación muchas veces recurren a la sensacionalización, a la sobreexposición mediática, a la romantización de ciertas situaciones. Y la conducta suicida es una que particularmente es muy pasiva
de ser mal utilizada y mal comunicada por los medios de comunicación. Resaltar también la importancia de tener una adecuada vigilancia epidemiológica y registro de datos. Esto es algo que muchos de los países latinoamericanos, y particularmente es una situación que nosotros asumimos en la República Dominicana, hay mucha fragmentación en el registro de los datos relacionados no solamente con la conducta suicida, sino también con otras situaciones de salud mental. Existe la necesidad para poder lograr mejorar ese registro de datos y poder hacer que estos datos sean utilizables verdaderamente para establecer pautas, políticas públicas, etcétera. Unificar criterios diagnósticos. Ahí entra mucho el tema de las escuelas de formación, de las influencias de formación de otras escuelas internacionales. Y también la deuda que tiene el sistema de salud de fortalecer los sistemas de vigilancia y de establecer cuáles son los canales más propicios, más apropiados para manejar de manera integral y de manera ética la información relacionada con la conducta suicida, que sigue cargando una alta carga de estigma. Y por último, me gustaría compartir con ustedes la siguiente reflexión. Desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista institucional, se promueve mucho la previsibilidad del suicidio o el hecho de que el acto o las conductas pueden prevenirse. Abogamos mucho y apuntamos mucho a establecer políticas públicas, a establecer lineamientos que que nos lleven teóricamente a erradicar por completo este flagelo a la existencia humana. Pero debemos ser cautos en la aplicación de estas ideas. Debemos ser cautos porque sí es cierto que en teoría toda conducta autolesiva es potencialmente prevenible. No toda instancia de conducta autolesiva y de conducta suicida va a ser realmente prevenible o evitable. Y y traigo a colación un contexto que menciono mucho, un concepto que menciono mucho en el contexto de discapacidad, y es el tema de establecer expectativas que sean dinámicas de acuerdo a las realidades que vamos enfrentando. Eso es particularmente aplicable en el contexto de discapacidad porque todos sabemos que a medida que el individuo va desarrollándose, pues, y va navegando ciertas limitaciones biológicas y va adquiriendo habilidades, pues se puede replantear ciertos objetivos que quizás anteriormente no se tomaban en consideración. Pero algo parecido debemos hacer en el contexto de la prevención del suicidio, entendiéndolo como quizá la manifestación más severa, más angustiante de lo que es la enfermedad mental y el sufrimiento humano, recordándolo de no patologizar todo. Entonces, si bien es cierto, y con esto ya me despido, si bien es cierto que apuntamos a poder prevenir todos, debemos tener conciencia de que ese no siempre va a ser el caso y de que no siempre el objetivo o la diana central de nuestro ejercicio y de nuestros esfuerzos van a ser las personas padeciendo estas situaciones, sino los supervivientes y las personas que les han acompañado. Recientemente, en nuestro país hubo una situación un poquito delicada relacionada con esto de la conducta suicida, una serie de situaciones que se presentaron en población joven y me tocó recibir precisamente a una persona que no voy a dar detalles por el tema ético, pero para resaltar la importancia de la reflexión con la que les quiero dejar. Era una persona que no tenía realmente una vinculación con ese jovencito y sin embargo tenía una alta ilusión de poder compartir en el futuro con ese jovencito. Y ella no tenía ninguna capacidad para poder predecir o para poder impactar en la decisión que en ese momento el joven tomó, pero sufrió de grave manera las consecuencias de esa decisión. Entonces,
nosotros que no solamente ejercemos la salud mental a nivel asistencial, sino que también tenemos la oportunidad de determinar lineamientos, de determinar políticas, debemos recordar acercarnos al sufrimiento y debemos pensar más allá de los números que podemos disminuir o de los que podemos aumentar en el caso de las asistencias, debemos pensar en aquellos a quienes debemos acompañar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Tenemos comentarios en el chat, ¿verdad? Vamos a ver algunos. Bueno, uno es una consulta de Adris Méndez y dice que buenos días y que le interesa información del centro que usted comentó y si puede dar algún contacto. No sé, doctor, Oh, si es claro que posible. sí. Sí, les compartiré por el chat mi correo electrónico institucional y les compartiré también el vínculo a la página institucional para que puedan obtener más información. Muchas gracias. Lo demás, tenemos varios comentarios con respecto a la charla que usted nos dio. Uno es de Santiago Duarte y habla sobre que el campo de la salud mental como concepto aislado de la salud en general solo lleva a la patologización y subsecuente medicalización de la tristeza u otra modalidad existencial de habitar el mundo frente a la pérdida brutal de los lazos comunitarios y de solidaridad actual. Completamente Voy de a, acuerdo con Santiago. Completamente de acuerdo y precisamente por eso hacía mucho hincapié en eso. En nosotros es algo parecido a lo que está sucediendo y es otra realidad a la que nos enfrentamos como sociedad y que guarda relación con la conducta suicida y es la conducta homicida-suicida, eh, sobre todo en el contexto de la violencia de género. Entonces, una aplicación de esa idea que me parece brutalmente brillante es el hecho de cómo las estrategias punitivas que muchos países latinoamericanos están utilizando para tratar de reducir el impacto de la violencia de género y de su consecuencia más catastrófica, que es esa instancia de homicidio-suicidio. Lo que se ha visto en Latinoamérica y en otros países del mundo es que realmente exacerba la conducta, porque genera más instancias de dificultad o de pobre conciliación de las diferencias. Entonces tenemos que rescatar, y eso es una crítica constante a la psiquiatría. Yo escucho muchos antipsiquiatras. Estudio mucho a los antipsiquiatras. Se puede aprender mucho de aquel que quisiera que tú no existieras o no pudieras ejercer lo que tú estás ejerciendo en el mundo. Y tenemos que rescatar la comunidad. Tenemos que rescatar el sentido de pertenencia a comunidades. muchas gracias, doctor. También tenemos algunos comentarios sobre lo que se hablaba del sufrimiento humano, el comentario de Nadia Saray. Ella dice que tenemos muchos personajes famosos en la historia del sufrimiento humano y su transformación en salud de las personas como parte del crecimiento y trascendencia humana. Es importante el acercamiento humano-humano, totalmente de acuerdo, y genera esperanza mejorar el abordaje de esta problemática. Por aquí tenemos otro de Janely Lugo, la propagación y motivación a través del sensacionalismo de los medios y todo esto. Hay que tener filtros para que este tipo de información no llegue, ese sensacionalismo y genere más conductas suicidas. Eh, bueno, está también de Nadia, el sufrimiento humano, lo que se ha dejado de lado y se toma como una enfermedad mental. Desde ese abordaje existe un sesgo importante. El sufrimiento humano sostenido conlleva el suicidio, no necesariamente es una enfermedad mental. Es Déjenme- clave. Sí, Y bueno. totalmente de acuerdo con esas afirmaciones. Me encanta encontrar opiniones similares. Bueno, perfecto. Y aquí, pues, agradecimiento de varias personas y saludos de varias personas por esta charla y creo que nos motiva a seguir trabajando desde nuestros lugares, desde nuestras localidades, desde nuestros centros de salud, hospitales, SEBAIS, centros, unidades de salud también. Primero, segundo, tercer nivel de atención, lo que podamos hacer, ¿verdad? Y para esto, bueno. Muchísimas gracias al doctor Edison que nos recuerda la importancia de no hoy estoy peleada con esa palabra,
de no Sí. patologizar muchas veces el sufrimiento humano y de acuerdo con esa perspectiva, tenemos que ser más humanos, más empáticos, acercarnos más muchas veces, ¿verdad? Nuestra formación nos impide tener esa parte humana, pero siempre tenemos la oportunidad de cambiar, siempre tenemos la oportunidad de hacerlo mejor y estas charlas como las que nos decía el doctor Edison nos pueden recordar la importancia de hacer esto. Bueno, muchísimas gracias una vez más, doctor Edison Rodríguez, que también nos dejó muy amablemente su correo. Ah, bueno, el correo también de el centro que él mencionaba. Y dicho esto, vamos a pasar propiamente al evento que nos une esta mañana, que es la socialización de los lineamientos. Y para eso tenemos a la licenciada Margaret Medina, de la Presidencia Pro Tempore de la República Dominicana y también representante del Grupo Técnico de Salud Mental, que nos va a dar una exposición sobre dichos lineamientos. Así que, Margaret, adelante. No, hola a todos los que se han dado cita a este encuentro. Eh, Entré un poquito tarde por situaciones técnicas y me arrepentiré siempre porque siempre es bueno escuchar y grato al doctor Edison Rodríguez que tiene una perspectiva muy que no aparece siempre dentro de los temas de salud en general. Y siempre es bueno escuchar personas con las que uno se identifica en cuanto a ciertos temas que tienen que ver ya más a profundidad con lo que es la salud mental. Y este tema que nos une en este día, consideramos que es muy importante tratarlo. Y qué mejor iniciar con esta charla, ¿verdad? Que veo en los chats que ha sido muy buena e impactante y eso es de manera positiva, eso es algo muy maravilloso. Vamos a proceder a estar compartiendo. Eh, okay. Entonces, no sé si logran observar aquí la pantalla, por favor me colaboran en ese. Estamos viendo, Margaret, se ve perfecto, gracias. Se ve perfecto, muy bien. Bueno, como ya me habían presentado, estamos representando a República Dominicana y para mí es más que un grato placer estar compartiendo con ustedes en este día y hablar sobre estos lineamientos técnicos para lo que es el abordaje integral de la conducta suicida. Denme un segundito porque siento que, ok, siempre esto pasa, ok, ok. Antes de estar dando inicio, a mí me gustaría abrir con una preguntita para todos los que están conectados. A mí me gustaría conocer cuáles ustedes consideran que es actualmente uno de los mayores desafíos para lo que es el abordaje de la conducta suicida en sus países. A mí me gustaría ver esto. Si en el chat me pueden colaborar. ¿Okay? Si me pueden colaborar con el chat, por favor. Sí, claro. Pregunté que cuál consideran que es actualmente uno de los mayores desafíos para el abordaje de la conducta suicida en sus países. Okay. Vemos que Alaide nos dice que son los mitos sobre el suicidio. Muy bien,
Vamos a ver quién más se anima, por favor. El estigma asociado a la temática y la falta de datos, muy interesante. Esto nos los envía Santiago desde Paraguay. Juan nos dice que tenemos poca cantidad de profesionales en psicología para abordar preventivo. Los factores predisponentes, el abordaje integral de los servicios de salud. Desde Costa Rica nos dice Ana, los mitos coinciden con políticas públicas y verlas desde el dolor humano. El diagnóstico, porque no se consulta. El doctor nos colabora por aquí con la vergüenza en los padres de los adolescentes con conducta autolesivas y suicidas, y eso es muy cierto. Y la idea de que si se habla del tema puede provocar suicidio, sí, eso es un mito que constantemente nosotros que se ve desmentido, pero al final las personas siguen cayendo en el mismo y apostando a que sí es una realidad. Así que muchas gracias a todos los que han estado escribiendo en el chat. Entonces pasaríamos a estar presentando. Ok. Entonces aquí podemos observar que los lineamientos están realizados y fundamentados en documentos técnicos que son de suma importancia para el desarrollo del mismo. Gracias a documentos como, por ejemplo, la Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2019-2030, que es el ASCAR, según el área de sesión 4.2.4, la cual prioriza el trabajo intersectorial desde la determinación social de la salud. Y esto se da a partir de compromisos del Foro Intersectorial Regional de Salud de Centroamérica y República Dominicana, tanto en la salud del inmigrante, del ambiente saludable, lo que es la alimentación saludable, la salud mental y la salud de la mujer. Pero también vemos políticas como la Política Regional de Salud del SICA 2023-2030, que dentro de su línea de acción 2.9 trabaja lo que es el fomento de un abordaje intersectorial de la salud mental a partir de lo que es un enfoque integral que combine lo que es la promoción de la salud mental en conjunto con el acceso a los servicios de salud para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento oportuno y la calidad de estos centrado en lo que es la determinación social que va a impactar la salud mental y la equidad de esta. Cuando nosotros analizamos, que también vemos la fundamentación en el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2026-2030, con un enfoque social y equitativo, según su resultado estratégico 2.5 de intervenciones regionales intersectoriales definidas e implementadas que tengan un impacto en la salud de las personas en el curso de vida y la interculturalidad y el autocuidado. Si seguimos revisando, nos vamos a lo que es nuestra estrategia regional de salud mental, con la línea estratégica de la acción 3.2, que elabora e implementa estrategias y programas de promoción de salud mental y prevención de los trastornos mentales desde un abordaje intersectorial, con participación comunitaria y en los diferentes niveles de atención de los servicios de salud, con un enfoque de género, etnicidad, equidad y derechos humanos. Y aquí es cuando nosotros nos preguntamos, en cuanto a documentación, ¿hemos ido avanzando? Sí. ¿Por qué? Porque cada vez que sale una documentación a nivel internacional, de región, mundial, de país, a través de la OMS, OPS, del mismo Comisca, nosotros identificamos que dentro de estos acápites de salud mental tenemos estas pautas establecidas que nos motiva, nos incentiva a nosotros crear estos programas, como habla la Estrategia Regional de Salud Mental, que habla de elaborar e implementar estrategias y programas de promoción de salud mental y prevención de los trastornos mentales. Sí hay una posibilidad de que nosotros, como un gran equipo,
de diferentes países podamos apoyarnos y desarrollar programas que puedan combatir este mal que ha llegado y que se ha convertido en la tercera causa de muerte a nivel mundial y que más de 700,000 personas fallecen a causa del mismo. Entonces, estas son cosas de las cuales nosotros debemos de fijarnos y decir, deseamos tener un cambio, pero también debemos de trabajar para tener un cambio, porque la acción en conjunta es más fuerte que una acción individualizada y esto lo hemos aprendido a lo largo del tiempo. Cuando nosotros desarrollamos políticas que se enmarcan solamente en un solo sistema, ya sea sistema educativo, sistema penitenciario o sistema de salud, estamos creando políticas individuales que no van a tener el resultado que nosotros deseamos lograr. Entonces, para nosotros poder encontrar políticas que den una respuesta oportuna a toda una estructura organizativa, debemos de impactar no solamente a nivel de ministerios, sino a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, que es el objetivo que nosotros tenemos. Ahora bien, ya que hemos hablado de objetivos, el objetivo general sería establecer estos lineamientos técnicos para el abordaje integral de la conducta suicida en Centroamérica y República Dominicana en los estados miembros del SICA. Dentro de los objetivos específicos, aquí nosotros encontramos el desarrollar acciones de promoción de la salud mental, prevención de las enfermedades mentales y atención de la salud mental en los diferentes establecimientos de la red de servicios de salud de Centroamérica y República Dominicana. Este sería el primer objetivo específico. Pero si seguimos analizando, encontramos como segundo objetivo específico identificar estos factores o características clínicas de la conducta suicida en Centroamérica y República Dominicana. Y el tercer objetivo específico sería fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales de la salud que brindan atención integral de la conducta suicida a nivel individual, familiar y comunitario. Ahora bien, mientras estaba reflexionando y revisaba esta presentación, analizaba y me creé una pregunta que hoy quiero traerla a la mesa. Y es, ¿cuál de estos objetivos considero más urgente de fortalecer actualmente eh, en República Dominicana, por ejemplo, ya que estoy aquí en República Dominicana, en este contexto nacional? O sea, si yo analizo que cuál de estos objetivos yo considero más urgente fortalecer actualmente, y me creé la pregunta y me puse a analizar, porque muchas veces cuando nosotros queremos abordar un tema específico como es prevención de suicidio, viendo las conductas suicidas, los casos que siguen en aumento, que se han creado técnicas para la prevención, que se han desarrollado programas a nivel comunitario y vemos las situaciones. Pero cuando me tocó analizar estos objetivos, las acciones de promoción y prevención de las enfermedades mentales se deben de ser fortalecidas desde la parte de República Dominicana, aquí en nuestro contexto. Entonces, pregunto yo ahora al foro, ¿cuál objetivo usted considera desde su posición país en la que usted se encuentra que debe de ser priorizado y fortalecido? Vamos a ver, me gustaría ver esto en el chat. ¿Cuál usted considera que es más urgente fortalecer actualmente en su contexto? Liliani Novas, que nos escribe desde República Dominicana, nos habla del objetivo número 3. Vilma Reyes nos menciona la prevención. En la parte del financiamiento, la prevención, dice María Elena. Muy bien. Las capacidades técnicas
y abordajes de coordinación interinstitucional, según Juan Ledesma. Muy bien, Juan. Entonces, ¿por qué decidí hacer este breve ejercicio? Porque los recursos humanos y capacitado y certificado, excelente. ¿Por qué decidí hacer este ejercicio? Bueno, porque cuando nosotros deseamos impactar, lo primero es que nosotros identificamos a nivel nacional, o sea, de nuestro país, a nivel nacional, que podamos identificar cuál es la necesidad latente que tenemos. Y si contamos con 4 objetivos de este un objetivo general hasta 3 objetivos específicos, identificar, ok, en base a las necesidades que tengo como país, eh, en mi nación, ¿qué yo necesito fortalecer urgentemente? Porque tengo esta situación que se está dando, pero estoy trabajando nítido la promoción y la prevención, pero quizás no cuento con los recursos humanos y capacitados, porque a la hora de que trabaje prevención, pero la persona afectada va a ser dirigida a un centro de salud, no tengo qué profesional de salud capacitado pueda atender esta situación. Entonces, estas son cosas que nosotros debemos de observar y en base a esta necesidad latente, crear un plan de acción para fortalecer ese objetivo. ¿Por qué? Porque cuando damos cumplimiento a todos, debemos priorizar siempre el objetivo, aunque todos se vayan a cumplir, se debe de priorizar el objetivo que tenga más necesidad. Porque al hacer el análisis, identificamos que dentro de estos objetivos, si contamos con el objetivo de desarrollar las acciones de promoción y sentimos que estamos cubiertos en este aspecto, vamos entonces a enfocarnos en aquel objetivo que no está fortalecido del todo, que necesita que podamos identificar, por ejemplo, el objetivo número 2, los factores o características clínicas de la conducta suicida. ¿Cuáles son estos factores, estas características que se pueden presentar? Si tenemos que fortalecer los factores protectores o los factores de riesgo. Identificar también que cómo vamos a clasificar el abordaje, ya que si tenemos diversas edades enmarcadas aquí, como por ejemplo los niños, adolescentes, adultos, que el abordaje debe de ser este abordaje debe de ser diferente. ¿Por qué? Porque los factores que pueden estar infiriendo en el desarrollo de un niño no son los mismos que posiblemente estén en un adulto. Que, por ejemplo, el niño esté expuesto por la parte de la escolaridad al tema del bullying, pero que en algún punto el adulto esté más afectado por temas económicos o mal manejo del estrés o pérdida de un empleo. Entonces, que nosotros tengamos estas herramientas y que entendamos que es un sistema que se debe de formar para poder abordar lo que es el suicidio desde todas las esferas. Si trabajamos la prevención y la promoción, saber que es una red de apoyo, cómo yo voy a conformar una red de apoyo, cómo yo voy a trabajar con los factores protectores, con los factores de riesgo. Conocer si en esa comunidad los jóvenes pueden contar con una red de apoyo, que es muy importante, incluso ya para la parte del entorno empresarial, que también se ve marcado mucho en el adulto. Entonces, todo esto se debe de tomar en cuenta a la hora de yo desarrollar una estrategia o un programa para estas personas, que el mismo esté marcado en las edades específicas que se quieren impactar. Eh, ok, entonces, denme un segundito, que siento que la pantalla tiene muchas cosas que no me permite. Ok, aquí, creo que aquí. Ok, ok. Entonces, ¿cuáles ejes y lineamientos, cuáles ejes nosotros vamos a identificar dentro de los lineamientos técnicos para el abordaje integral de la conducta suicida en Centroamérica y República Dominicana? Bueno, aquí tenemos varios ejes. Dentro de ellos encontramos
la parte de la rectoría sanitaria e intersectorialidad, que dentro de los lineamientos se enmarca lo que es integrar el abordaje del suicidio en políticas, planes y programas nacionales. Dentro de los gobiernos locales podemos encontrar lo que es la integración del suicidio en los POAS municipales, implementar acciones adaptadas al contexto local, identificar y asegurar puntos críticos, fomentar actividad física, nutrición y manejo del estrés. Hace unos días nosotros estuvimos trabajando una serie de 3 webinarios que iban alineados a lo que es, como se le llama o se le conoce mucho, los gatekeepers, como estos líderes comunitarios que pueden trabajar desde la comunidad fortaleciendo o brindando apoyo y siendo parte de una red de apoyo para una persona que estuviera pasando por una situación de autolesión, ideación e intentos. ¿Qué sucede? Que una de las tareas que nosotros tenemos es nosotros lograr identificar desde el entorno comunitario, por ejemplo, como Ministerio de Salud Pública, República Dominicana, contamos con un conjunto de direcciones que trabajan lo que es la prevención en estos sectores y la promoción de la salud mental. Cuando nosotros como promotores o como psicólogos técnicos enlazados en las comunidades logramos identificar quién cumple con este rol, no es solamente dejarlo de la mano, sino hacer un trabajo en conjunto que pueda dar un resultado positivo a largo plazo. Que ya que no es solamente tú decir, voy a ejecutar un plan piloto para trabajar la prevención suicida en Santo Domingo, no, sino que este plan piloto, luego de que sea analizado, que se vean los resultados del mismo, pueda ser implementado de una manera duradera, con un sinnúmero de capas esto, porque uno de los comentarios del chat hablaba sobre esto, sobre el profesional de la salud mental con necesidades de capacitación. Y no es tanto eso, si yo quiero formar a un líder comunitario, yo debo de tener un programa alineado a las necesidades de la comunidad, que él mismo pueda adaptarse a esa comunidad específica. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar algún tipo de comunidad que no está adaptada a la comunidad que nosotros vimos anteriormente, que quizás no tenga la misma necesidad de fortalecer o quizá se encuentre muy aislada de lo que es el entorno de tener acceso a los sistemas de salud. Entonces, con todo esto, hemos aprendido que cuando nosotros trabajamos las estrategias como lo que es la MHGAP, que se utiliza para el primer nivel de atención, la misma, cuando se van a dar las capacitaciones, tanto al que va a capacitar como a la persona que va a recibir dicha capacitación, se le entrena para que la persona pueda adaptar esos conocimientos al entorno comunitario donde se vaya a desarrollar. Porque no todos los entornos comunitarios tienen las mismas necesidades, el mismo personal, que probablemente yo llegue a una comunidad donde yo encuentre personas con gran conocimiento del tema, entonces saber que voy a identificar cuáles son las cosas que debo de fortalecer en esa comunidad o cómo yo voy a trabajar un programa, que no es lo mismo a yo llegar a una comunidad donde la persona no tiene conocimiento cero o conocimiento nulo, o como decíamos ya con los estigmas asociados que se han creado de que no me quiero acercar porque tengo vergüenza o porque tengo miedo de que me señalen como débil si expreso que tengo una necesidad de atención en cuanto a una autolesión, a una ideación o un pensamiento. Entonces, todo esto se debe de tomar en cuenta a la hora de usted diseñar un programa. Cuando hablamos de lo que es la promoción y prevención, que ya había mencionado un poquito más, que están lo de desarrollar estas estrategias educativas y comunitarias de salud mental, reducir y mitigar factores de riesgo en entornos comunitarios, implementar intervenciones para grupos en riesgo. Siempre es muy importante y creo que al final yo siempre hago como este paréntesis para hablar de los factores de riesgo y los factores protectores. Los factores de riesgo y los factores protectores a nivel comunitario están. Un factor de riesgo puede ser la delincuencia, las malas influencias,
la drogadicción, la falta de acceso a los servicios, entre otros. Ya estos se ven a nivel social. Pero cuando tú vas a trabajar al individuo como persona, tú debes de saber que los factores de riesgo pueden variar de acuerdo a la persona, a la edad, a la situación presente del momento y a la red de apoyo que pueda tener esa persona. Porque un joven, un adolescente, puede tener el entorno académico por causa de un bullying como un factor de riesgo, mientras que otro joven o adolescente lo pueda tener como un factor protector el entorno escolar, porque donde está sufriendo el riesgo es en el seno familiar. Entonces, eso es una tarea grande porque los factores de riesgo siempre serán factores de riesgo, pero es muy lamentable reconocer que en algunos momentos factores que nosotros identificamos como factores protectores pueden llegar a convertirse en factores de riesgo. También vemos la parte de la primera respuesta. Capacitación en crisis suicida y agitación psicomotriz. Entrenamiento a operadores telefónicos para atención de crisis. Protocolos de referencia rápida a servicios especializados. Elaboración de manuales operativos específicos. Aquí es muy importante resaltar que, por ejemplo, en República Dominicana nosotros contamos con el Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental, que es una línea telefónica de primera ayuda psicológica. Sí existe un protocolo que ha sido establecido de qué manera vamos a accionar cuando se reciba una llamada de una persona que tiene una ideación, que ha tenido intentos previos, que en el momento está pensando en terminar con su vida. Entonces, entiendo que todo esto se logra de manera estructurada, de manera conjunta, porque como Ministerio de Salud solo no podemos. ¿Por qué? Porque debemos de trabajar de la mano desde la parte comunitaria hasta la parte de la atención, de los servicios, el mismo sistema escolar. Entonces, creo que cuando trabajamos en conjuntos, esta parte se logra mejor. Porque, por ejemplo, cuando nosotros recibimos este tipo de llamadas, que se activa el protocolo, se activan instituciones como por ejemplo la DAES, que es la parte de la asistencia con el 911, con las llamadas, el traslado de la persona. Y se trabaja en conjunto para que esta persona pueda recibir la asistencia y pueda ser dirigido a un centro de salud, como es el Servicio Nacional de Salud, que se encarga ya de que esta persona inmediatamente entre esté a salvo y que se pueda cuidar su integridad. Entonces, sí tenemos grandes retos, tenemos muchos desafíos con la parte de las informaciones que se filtran en las redes, de casos que han pasado, que han sucedido, que quizás no se muestran de la manera adecuada que se deben demostrar, sino que los mismos te llevan al hecho, a la acción, de cómo lo hizo, entonces son cosas que por ética no deben de ser difundidas porque motivan o incitan a que eso siga creando esta bola grande de nieve que explota con otras acciones. Entonces, dentro de la práctica clínica, la parte de realizar evaluación estructurada del riesgo suicida, donde están los factores de riesgo, evaluación del riesgo actual, clasificación del nivel de riesgo, el abordaje integral y centrado en la persona. Desde el primer nivel de atención se trabaja con la guía o la estrategia MHGAP, que tienen una cápita de prevención de suicidio. Si un paciente llega al primer nivel de atención, está la guía, esa estrategia que te dice paso a paso que llegó por tal cosa. Ok, si fue una ingesta, cuál es el primer paso? Ok, trabajar en la desintoxicación y preparar, no dejar solo al paciente. Entonces, todo eso, este protocolo, eso está. Y es un gran apoyo. Ahora bien, luego, ¿qué pasa? ¿Cuáles son estos factores de riesgo una vez identificados? Que se concientice al familiar que llegó con el paciente a esa red de apoyo, a ese familiar directo o indirecto, que la persona debe de estar siempre en observación, no puede estar solo. Entonces, todo esto se hace en conjunto, tanto con la familia y la parte médica. También el abordaje integral y centrado en la persona, que es muy importante. No crear juicios de valor, escucha activa y brindar
toda la asistencia de la manera más empática posible. Dentro de los fortalecimientos de capacidades del personal está capacitar en primeros auxilios psicológicos y emocionales, que todo aquel personal que trabaje desde el primer nivel de atención hasta todos los niveles, que puedan tener estas nociones de primeros auxilios psicológicos y emocionales para saber cómo van a trabajar y cómo van a brindar esta asistencia a las personas que lleguen presentando cualquier problema de salud mental. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces solamente lo estamos enmarcando, por ejemplo, ahora mismo porque estamos hablando de prevención de suicidio, pero entendemos que cuando una persona tiene una dificultad, está sobreestresado porque un familiar tiene un familiar muy delicado de salud y se altera, que nosotros tengamos esta capacitación nos va a ayudar a nosotros manejar la situación con la persona que está en ese momento teniendo este episodio de estrés crónico, que ese cortisol está por las nubes. Entonces nosotros con esta técnica podamos ayudar a esta persona que se puede estabilizar y podamos colaborarles en lo que necesiten. Creo que de la parte de salud a nosotros nos corresponde ser un poco más empático y aprovechar estas opciones de estos primeros auxilios psicológicos y emocionales que nos van a ayudar en todo, incluso en el mismo desarrollo que nosotros podamos tener con nuestros compañeros en el entorno laboral y demás. Y las intervenciones en crisis son fundamentales, o sea, capacitar en intervenciones en crisis, porque cuando pasan situaciones de alto riesgo, que impactan a una sociedad, como por ejemplo a nosotros en República Dominicana, que nos impactó mucho lo acontecido en Yese, nos tuvimos que hacer una intervención y aún mucho después del suceso, de esta situación tan fuerte que impactó a toda una nación. Yo sé que también impactó muchas personas del extranjero y recibimos ese apoyo del extranjero. Entendemos que estar preparado es muy importante. Y la parte de capacitar en detención temprana del riesgo suicidio es fundamental. Yo entiendo que independientemente de cada vez que yo recibo un paciente en la consulta, se le deben de hacer preguntas y conocer cómo está su estado mental. Si la persona en algún momento de su vida ha tenido el deseo o la intención de estar muerto, debe de ser tomado en cuenta esas preguntas en lo que es una entrevista y para un examen mental de la persona que llega por primera vez, porque aunque sea porque, mira, yo tengo muchas personas van por situaciones de pareja y demás, pero yo creo que esas son preguntas que se deben de tomar en cuenta y que se deben de llevar en todo un historial de preguntas clínicas. Ahora bien, si hablamos de la parte de la comunicación y de la comunicación responsable, dentro de los medios de comunicación, ya el doctor Edison abordó un poco esta parte, no ser sensacionalista con el tema ni detallar métodos, incluir mensajes de ayuda, narrativas de recuperación, usar lenguaje técnico y no estigmatizante. Eso es dentro de los medios de comunicación. Ahora nosotros, dentro de las instituciones, ¿qué debemos de hacer? Sensibilizar comunidades, la comunicación digital segura, o sea, promover que todas las informaciones sean claras y precisas, que salgan a través de nuestros ministerios, que se trabaje de manera en conjunta, como ya se había mencionado, todo lo que es una campaña de prevención. Y yo creo que se está trabajando, porque he visto muchas capacitaciones que se están desarrollando a través de la OPS para los medios de comunicación, tanto periodistas y demás, de cómo yo voy a transmitir una noticia, cómo transmitir una información, porque muchas veces tú te vuelves sensacionalista con ciertos temas por y detallando estos métodos así de una manera tan explícita, entendemos que no hay necesidad de hacerlo. Y ya para el ámbito de la aplicación, la misma debe de ser desarrollada en zonas urbanas, rurales y migratorias. A nivel institucional, todos los sectores del Estado, como dije desde el inicio, la población general tiene que ser población general, población en riesgo y vulnerable, o sea, es para todo el ser viviente. Operativo, base para políticas, planes y protocolos.
Entonces, ahora, si me gustaría como dejar una preguntita también para el chat. Si tú tuvieras que resumir la prevención del suicidio en una palabra, ¿cuál sería? Ya que hemos hablado de esta parte, de lo que es la comunicación responsable. A mí me gustaría leer esto. Muy bien, ya vemos por el chat. Nadia Saray Flores, muchas gracias, Nadia. Nadia nos dice comprensión. Ahora vuelvo y repito la pregunta. O sea, escuchar. Si tú tuvieras que resumir la prevención del suicidio en una palabra, ¿cuál sería? Escucha activa, muy bien. Jacqueline, muchas gracias. Capacitación, comunicación en casa. Yamilet nos dice empatía. Muy bien. Confianza. Glorianela dice estar. Educación, escuchar, multidisciplinaria. Apoyo en el momento necesario. Seguridad, humanismo, dice Lenita, y coincide con la parte de la empatía y la escucha. Atención familiar, información. Gracias, Juan. Muy bien, excelente, excelente. Yo creo que esto es un tema que nos toca a todos cada vez que nosotros tenemos que hablarlo. Entonces, quiero aprovechar para agradecerles a todos los que se han dado cita y recordarle que trabajando juntos por el bienestar, la salud mental y la vida de nuestra región. Siempre debemos de trabajar esto con compromiso, trabajo en conjunto y prevención y sobre todo mucha solidaridad. Así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues le vamos a leer en el chat. Cintia, muchas gracias. Ya el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Margaret. Bueno, creo que hemos tenido una exposición de los lineamientos muy detallada. Muchísimas gracias a la licenciada Margaret Medina de la Presidencia Pro Tempore de la República Dominicana y del Grupo Técnico de Salud Mental por esta exposición, la cual esperamos que haya sido también para cada uno y cada una de ustedes también de apoyo a la práctica, ¿verdad?, que realizamos en nuestros lugares de trabajo y no solo allí, sino también en nuestras comunidades y, por supuesto, en nuestras familias. Eh, ¿qué, qué sigue ahora? Pues bueno, nosotros desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud vamos a mandar este documento con la resolución para que a través de esta resolución se pueda implementar en los ministerios y secretarías de salud en el caso de Honduras. Así que muchísimas gracias. Nos pasamos 8 minutitos por ahí, pero bueno, creo que fue de interés también. Bueno, aquí entre los comentarios, Margaret, que tenemos en el chat es de agradecimiento y otros que se generaban de tus consultas. Así que de nuestra parte seguimos comprometidos, ¿verdad? Con estos temas. Desde la SECOMISCA es una prioridad también la prevención de la conducta de riesgo suicida. Así que les animo a todos y todas ustedes a seguir trabajando y fortaleciendo esos conocimientos para estar cada día más preparados para poder atender a todas las personas desde un enfoque humanista, desde un enfoque de la empatía, de derechos humanos y por supuesto con la mejor capacitación que podamos tener, pero más que nada es esa sensibilidad a estos temas, a escuchar a las personas, como decían por ahí, me encanta la escucha activa y definitivamente creo que no solo psicólogos, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, psicólogas, psiquiatras, sino realmente, simplemente si somos personas comunes y corrientes, escuchar, la escucha activa puede generar un cambio. Cuando la persona siente que se le está prestando atención, se siente escuchada, se siente también amada, eso genera un cambio. Y últimamente estamos viviendo tiempos muy duros donde realmente tener aliados, aliadas, amigos, amigas, puede cambiar ese sufrimiento humano del cual hemos hablado hoy y nos habló también el doctor Edison, pero de verdad con un enfoque de empatía y de derechos humanos. Desde la SECOMISCA agradecemos una vez más la participación del doctor Edison Rodríguez, una vez más la participación de nuestra compañera
la licenciada Margaret Medina, y a todos y todas ustedes por estar aquí, esta escucha activa. Les vamos a pedir si pueden abrir sus cámaras y a mi compañero Edgardo, si es tan amable, para que nos apoyen con una fotografía y dejar evidencia de lo que vimos hoy. Edgardo, vamos a ver, si no, yo tomaré la fotografía. Un momentito nada más para poner la vista de galería. Y vamos a esperar que abran sus cámaras. Estamos por aquí, vamos a tomar la primera. Deme un momentito. Ok, vamos. Ok, tenemos una más, por favor. Su mejor sonrisa. Vamos a ver la segunda pantalla. Ok, lo hemos logrado. Muchísimas gracias a todos y todas. Un fuerte abrazo y que tengan un muy buen día. Un saludo.